Acababa de comerme una manzana que me dio una pequeña mendiga. No esperaba que le diera $10,000 enteros. También le dije amablemente que si tenía problemas fuera a buscarme al hotel de al lado, y le prometí que mientras vendiera manzanas allí, nadie se atrevería a molestarla. Sin embargo, nunca imaginé que este acto de bondad involuntario me salvaría la vida 10 años después. Esa noche estaba cenando, cuando de repente recibí una llamada. Me enteré de que mi esposa había tenido un accidente de coche. Llegué al lugar y mi esposa me dijo llorando que estaba embarazada. Me preguntó qué pasaría con el niño si ella iba a prisión. Decidí de inmediato cargar con la culpa por ella. Al mismo tiempo propuse el divorcio, porque solo así podría proteger a mi esposa e hijo de mis enemigos mientras cumplía condena. Luego llamé a mi subordinado más confiable, John. Le recordé una y otra vez que cuidara bien de mi esposa y mi futuro hijo. John me prometió que se encargaría de todo y que mi esposa estaría bien cuidada. Mi esposa también juró entre lágrimas que me esperaría hasta que saliera de prisión. Poco después la policía me llevó. Pensé que era solo un caso de tráfico común y que saldría en unos años. Pero poco después de entrar en prisión, me enteré inesperadamente de que John estaba involucrado en negocios ilegales afuera. Para asegurarme de que este hombre de confianza pudiera cuidar de mi esposa e hijo, cargué con la culpa por él una vez más y pasé 12 años enteros en prisión. El día de mi liberación esperaba ansiosamente que mi esposa y John vinieran a recogerme. Sin embargo, esperé mucho tiempo y no vi a nadie. Pero esto ya no me importaba. La larga vida en prisión había limado todas mis asperezas. Ahora solo quería encontrar a John, recuperar lo que me pertenecía y reunirme con mi esposa e hijo para vivir una vida tranquila. En ese momento, la nueva mujer más rica se dirigía emocionada a la prisión. Ella era la pequeña mendiga que yo había ayudado años atrás. Todos estos años había estado buscando mi paradero para devolverme el favor. Finalmente se enteró de que hoy era el día de mi liberación. Sin embargo, de repente recibió la noticia de que yo había salido de prisión 2 horas antes. Inmediatamente le dijo al conductor que acelerara hacia la prisión. Cuando ella llegó, yo ya había llegado a la empresa que fundé. Apenas llegué a la puerta, fui detenido por el guardia de seguridad. Dije que buscaba al presidente de la empresa, que era mi esposa, pero el guardia dijo que el presidente era John. Justo cuando estaba confundido, John apareció con un grupo de subordinados. Estaba a punto de abrazar afectuosamente a este hermano, pero John de repente me dio una patada y gritó: ¿de dónde salió este mendigo apestoso que se atreve a venir a mendigar a su empresa? Pero antes de terminar me reconoció. Se asustó. Rápidamente me ayudó a levantarme y se disculpó, fingiendo preguntarme por qué no le avisé de mi liberación. Pero no me interesaba eso. Le pregunté a mi buen hermano por qué mi esposa no era la presidenta y a dónde habían ido mis acciones de la empresa. John dijo que mi esposa no era buena para los negocios. La empresa había quebrado hace tiempo y ahora todo estaba bajo su control. Me di cuenta de que ya no tenía acciones en la empresa, pero no le hice las cosas difíciles a John. Solo quería un lugar donde quedarme y cuidar de mi esposa e hijo. Después de salir de prisión, John llamó a un subordinado de pelo largo y le pidió que me consiguiera un trabajo adecuado. El hombre de pelo largo rápidamente me invitó a entrar a la empresa. Justo cuando estaba a punto de entrar, John de repente detuvo al subordinado y dijo que en la puerta de la empresa justo faltaba un perro guardián. El hombre de pelo largo entendió de inmediato. Después de que nos fuimos, John estaba emocionado, ansioso por ver mi reacción cuando descubriera la sorpresa, pero este traidor no tenía ni idea del trágico final que estaba a punto de enfrentar. En ese momento, la mujer más rica iba camino a la empresa. Después de entrar a la empresa, el hombre de pelo largo me puso un uniforme de guardia de seguridad. Al ver esto, solo pude reprimir mi ira. La vida en prisión ya había suavizado mi temperamento. Si esto hubiera pasado antes, este hombre de pelo largo ya habría sido despedazado por mí. De repente, el hombre de pelo largo hizo que me sujetaran y me obligó a hacer una reverencia, diciendo que era parte del entrenamiento previo al trabajo. Había que hacer una reverencia de 180 grados a todos. En ese momento mi esposa entró desde afuera. El hombre de pelo largo se levantó rápidamente. Mi esposa se dio la vuelta y me vio siendo obligado a hacer reverencias. Sin decir una palabra, le dio una bofetada a ese subordinado. Luego le dio otra bofetada al hombre de pelo largo, regañándolo por arriesgar su vida. Luego me abrazó fuertemente y dijo emocionada que por fin había salido. El hombre de pelo largo, al ver esto, inmediatamente se arrodilló pidiendo perdón. Mi esposa le preguntó quién se creía que era para hacerme hacer reverencias y le dio otra bofetada. Rápidamente la detuve y le pedí que lo dejara, pero ella se sentó y dijo que me veía bastante guapo haciendo reverencias. Por un momento no entendí, pero el hombre de pelo largo entendió de inmediato. Se levantó y me obligó a hacer una reverencia a mi esposa. Pregunté por qué tenía que llamarla hermana mayor. Mi esposa respondió que ahora estaba casada con John. Me quedé atónito. Justo en ese momento, John entró. Acariciando suavemente la cara de mi esposa, dijo: ¿no me pediste que la cuidara bien? Para cuidarla, simplemente se casó con ella. Finalmente entendí. Durante todos esos años en prisión, imaginé innumerables escenas de reencuentro, pero nunca imaginé que sería así. En ese momento, la mujer más rica se dirigía a la empresa. De repente, un subordinado informó que yo estaba siendo intimidado por mis antiguos subordinados. La mujer más rica inmediatamente ordenó a su asistente reunir a toda su gente. En la empresa yo ya no podía soportarlo más. Cualquiera tendría dificultades para soportar el dolor de ser traicionado por los más cercanos. Y ahora no solo me habían traicionado, sino que también querían humillarme. El hombre de pelo largo me presionó contra el suelo y me obligó a ladrar.
ladrar como un perro. John sacó dinero y dijo: ladra una vez y te doy $100. Quería preguntar dónde estaba mi hijo. Planeaba llevármelo lejos de estos dos miserables. Pero John de repente reveló un secreto enterrado durante años. Resulta que el accidente de coche fue causado intencionalmente por mi esposa. El objetivo era enviarme a prisión. Y el niño en su vientre también era de John. Todo había sido planeado desde el principio. Apreté los dientes de rabia, pero John no quería darme la oportunidad de vengarme. Inmediatamente ordenó a sus hombres que me rompieran las extremidades y me tiraran a un basurero. Justo cuando el hombre de pelo largo estaba a punto de actuar, se escuchó una voz desde afuera. En ese momento sus buenos días habían terminado.